Hoy vamos a resolver la pregunta que se refiere al tipo de texto que tenéis delante. En la Comunidad de Madrid el enunciado es: indique el tipo de texto que es, pero realmente la tipología textual os la piden prácticamente en todas las comunidades, así que os ayuda a todos. Antes de explicaroslo, quiero que entendáis una cosa, porque el otro día estuve ayudando a una niña que no es alumna mía, porque no sabía por dónde coger el tema del comentario, y me di cuenta que es que realmente no sabe lo que está haciendo. Pero es muy sencillo. En el momento en el que tú sabes qué estás haciendo, las cosas van a salir, ¿vale? Entonces, cuando te piden hacer un comentario del texto, lo que están buscando o lo que buscamos es que sepas reconocer qué intención tiene el autor. Si el autor quiere convencerte de algo, si te está explicando algo en plan didáctico, si está reflexionando sobre un tema. Y a partir de ahí, eres capaz de decir, vale, está convenciéndome de un tema porque está utilizando la primera persona del plural, un lenguaje valorativo, es decir, que a partir de la intención del texto, tú eres capaz de justificar esa intención con rasgos del texto, ¿vale? Con ejemplos que encuentras en el texto. Entonces, una vez que entiendes lo que estás haciendo, creo que es más sencillo, porque además es sentido común muchas veces, ¿vale? O sea, si tú sabes que un autor está criticando algo, pues va a utilizar un lenguaje cañero, valorativo, con perífrasis modales. Hay que terminar con esto, debes de no sé qué, ¿vale? Entonces, haz clic en esto del comentario de texto para poder hacerlo con toda la paz del mundo, ¿vale? Porque es una cosa sencilla. ¿Cómo se consigue sacar lo máximo? Pues practicando, no hay más, ¿vale? Vamos a ver esta pregunta. Es medio punto y es un regalo. Es como el resumen. Os digo que es un regalo porque creo que lo es. Al final vosotros habéis hecho un comentario de texto y habéis sido capaces qué rasgos predominan en función de esa intención del autor, ¿vale? Si veis que está exponiendo un tema para que tú entiendas qué significa, pues yo qué sé, la industria de las piscifactorías, cualquier cosa, ya sabes que va a ser más objetivo que subjetivo y entonces va a haber una función concreta del lenguaje y eso va a justificar el tipo de texto que es. Os va a servir mucho volver a ver, o si no lo has visto, ver los dos comentarios que tengo, los dos vídeos que tengo sobre esto. Uno es trucos para diferenciar un artículo de opinión de un ensayo y otro que es básico, que son funciones del lenguaje. Lo encuentras en la lista de reproducción de comentario de texto para la EBAU, ¿vale? Entonces, una vez que tú has analizado el texto, tienes que decir dos cosas. En primer lugar, ¿qué tipo de texto es? O modalidad textual, ¿vale? Y ya sabéis que el texto puede ser expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo. También puede haber diálogo, pero no os ponen textos con diálogos, ¿vale? Generalmente os ponen textos expositivos más argumentativos porque es muy difícil que solo sea expositivo o que solo sea argumentativo o que solo sea narrativo. Suelen mezclarse, ¿vale? Entonces tienes que ser capaz de reconocer qué tipología, qué modalidad predomina para ponerlo. Por ejemplo, es un texto expositivo argumentativo, ¿vale? Hay objetividad y hay subjetividad, las dos cosas. O es un texto argumentativo y narrativo, porque está argumentando el autor, pero también está utilizando la narración para contar hechos pasados, por ejemplo, ¿vale? Esto lo consigues saber o detectar cuando estás haciendo el comentario. Sobre las funciones del lenguaje las debéis de poner cuando estáis haciendo el análisis de los rasgos lingüísticos. Es mucho más fácil ponerlo ahí, porque además en EBAU simplemente en la pregunta 1C os piden el tipo de modalidad que hay y el género discursivo, ¿vale? O sea, el tipo de texto como tipo de texto, ¿vale? Entonces, diríais, es un texto expositivo, argumentativo, punto, en concreto es un ensayo, ¿vale? O es un texto argumentativo narrativo, en concreto es un texto periodístico de opinión. O es un texto expositivo, narrativo y descriptivo, en concreto un texto periodístico informativo, una noticia, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, lo primero que ponéis es un tipo de texto de carácter expositivo o de carácter argumentativo o de carácter narrativo argumentativo, lo que tengáis, punto, y luego el género discursivo, ¿vale? Y aquí es donde decís qué texto es, ¿vale? Si es un ensayo,
ya sabéis que los textos ensayísticos realmente son textos humanísticos. ¿Por qué? Porque hablan del hombre, ¿vale? Humanístico quiere decir que tiene que ver con el hombre. Si ese texto humanístico tiene subjetividad, será un ensayo, ¿vale? Pero como todo esto es tan complicado, creo que deberías ver los vídeos que te he mencionado antes, ¿vale? O sea, un texto humanístico, sin más, es un texto expositivo, ¿vale? Si tú te encuentras un texto que habla del hombre, pues yo qué sé, de derecho, del amor, de lo que sea, que es muy, muy objetivo, porque está hablando, exponiendo un hecho objetivamente, será humanístico. Igual que si hace lo mismo pero habla de ciencia, será científico, ¿vale? Científicos no os ponen, y humanísticos puros y duros hace mucho que no ponen en selectividad. Pero si este texto humanístico, que habla del hombre, tiene subjetividad, es un ensayo, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, texto expositivo y argumentativo, punto, es un texto humanístico, en concreto un ensayo, ¿vale? O si es un texto periodístico, que es el que normalmente os ponen textos periodísticos o textos ensayísticos, ¿vale? Es verdad que nos han dicho que os pueden poner textos periodísticos informativos, es decir, noticias, que alguna vez lo han puesto hace mogollón de años, pero no es lo habitual. No pasa nada, ¿vale? Porque vosotros reconocéis que es un texto periodístico, entre otras cosas porque está firmado por un periodista en un periódico, ¿vale? Y si tiene opinión, si es subjetivo, será un artículo periodístico, en concreto un artículo de opinión, y si no lo tiene, será un texto periodístico, en concreto una noticia, por ejemplo. Texto periodístico informativo, por ejemplo, una noticia. ¿Vale? Entonces, dos cosas. Esto, tipo de modalidad textual que aparece, que predomina, y esto, el género discursivo. Ensayo, es decir, texto humanístico, en concreto un ensayo, o texto periodístico informativo o de opinión, en concreto una noticia o un artículo o lo que sea. ¿Vale? Es decir, que es un punto, medio punto muy fácil de conseguir. Pues aquí os dejo. Hasta luego.